Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Viernes 22 de septiembre. Nos acercamos, hermanos, al cuarto fin de semana ya de este mes de septiembre, y es un privilegio, como siempre, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras mujeres que los ayudaban con sus propios bienes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciamos la lectura del capítulo 8 de San Lucas, donde ahora se nos va a describir el ministerio del Señor Jesús al interior de Galilea. San Lucas claramente nos ha hablado sobre los milagros en Cafarnaúm, que hemos leído y meditado sobre el capítulo 7 de este evangelio. Hoy se nos dirá cómo el Señor comenzará a recorrer ciudades y poblados para llevar la palabra de Dios. Esto lo hacía para que el evangelio más bien fuera predicado a todas partes. De hecho, veremos que en el capítulo 9, o sea, en el siguiente capítulo, el Señor enviará a sus discípulos con el propósito de anunciar la palabra y así expandir su obra, ¿verdad? Pues ya no será solamente Él el que llevará la palabra, sino que ahora serán los 12 también que llevarán el mensaje de las buenas nuevas. Es ahí donde se nos dice que Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. El Evangelio de San Marcos nos va a decir que esas ciudades y poblados eran de la región de Galilea, ¿verdad? Pues ya hemos dicho que en Galilea habían varios poblados, varias ciudades, en las cuales pues el Señor Jesús recorrió en varias ocasiones, enseñando, obviamente sanando y llevando las buenas nuevas del reino. Esto nos demuestra que el ministerio del Señor Jesús no fue estático. O sea, el Señor no se estuvo en un solo lugar, al contrario, ¿verdad? Él se movía de un lugar a otro y lo hacía con el propósito de anunciar las buenas nuevas del reino en más lugares y aprovechar el tiempo, aprovechar el espacio, ya que, como dice el Evangelio de Mateo, veía a las multitudes como ovejas sin pastor, ¿verdad? Veía la necesidad de aquella gente, veía que aquellas personas verdaderamente estaban necesitadas de palabra. Y dado que su tiempo de ministerio sería muy corto, porque de acuerdo al Evangelio de San Juan, el ministerio del Señor solamente duró 3 años. Por esa razón es que Él se movía mucho y trataba de aprovechar el tiempo. Y lo hacía predicando, dice la palabra, las buenas nuevas del reino de Dios. La palabra buenas nuevas o la frase buenas nuevas es lo que el Evangelio de Mateo traduce como evangelio. Israel, hermanos, conocía la palabra evangelio, pero la conocía como una palabra del Imperio Romano, ya que cuando el emperador daba un aviso del imperio, le llamaban evangelio del imperio. Eran los sátrapas los que llevaban ese mensaje.
ellos pues llevaban el mensaje y lo anunciaban como Evangelio del Emperador. Hoy el Señor Jesús está usando la frase buenas nuevas o evangelio para su mensaje, pero no es el evangelio del imperio, no son las buenas nuevas del emperador, sino las buenas nuevas del reino de Dios. Esto es importante, hermanos, porque hoy en día la palabra de Dios es necesaria seguirla predicando, pero no es el evangelio de fulano de tal, no es el evangelio del sacerdote tal o del pastor o del obispo, no, es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio que es necesario predicar. Y así como hace 2000 años aquellas multitudes estaban necesitadas de palabra, hoy en día la necesidad sigue. Es lamentable como mucha gente anda perdida, mucha gente anda en tinieblas, mucha gente anda necesitada. Y es ahí donde nosotros que conocemos la palabra debemos de llevarla, debemos de compartirla. De hecho, fíjese, esa es la razón por la cual se graban estos audios. Hay personas que me han preguntado, ¿y por qué lo hace? Y créame que no lo hago con intereses como la gente puede pensar. Se hace, hermanos, con el propósito de que las personas puedan conocer a Jesucristo, conocer el Evangelio, saber que hay buenas nuevas para Él, saber que hay palabras de consuelo. Pues vea, el pecador está harto, creo ya, de tantas malas noticias en el mundo. Porque, hermanos, en el mundo no hay buenas noticias. Alguien podrá decir, bueno, pero yo de vez en cuando recibo una que otra alegría. No confunda la alegría del mundo con el gozo de Dios. Alguien podrá decir, bueno, pero en el mundo no todo es tristeza, hay momentos de alegría. Es que no confunda esa alegría del mundo con el gozo, con verdaderamente la alegría de Dios. Es ahí donde es importante comprender que en el mundo todo es dolor, todo es tristeza. Mucho más cuando le llegan las consecuencias al pecador. El pecador se comienza a dar cuenta que todo era un engaño, que lo que él creía que era su gran bendición es su gran castigo, que lo que él creía que era su, ¿qué le puedo decir?, su orgullo, se convierte en su desgracia. Por esa razón es que es importante, ¿verdad?, que hoy la palabra de Dios sea anunciada. Y yo agradezco a todos aquellos que son parte de este esfuerzo. Mire, agradezco, créame, a veces me he retrasado un poco, ¿verdad?, al enviar el audio. Y agradezco cuando por la mañana me están diciendo, padre, ¿qué le pasó? Y eso me agrada, no me molesta, al contrario, me agrada, porque eso significa de que la palabra es bien recibida, ¿verdad? Agradezco también a quienes colaboran con sus ofrendas, ¿verdad?, para mantener este ministerio. Pues, de hecho, siempre hay gastos, ¿verdad? Siempre hay gastos de internet, gastos de equipo para poder llevar el mensaje. Pero también agradezco a aquellos que lo comparten. Gracias, ¿verdad?, porque comparten la palabra, porque de eso se trata. Ahora, vea que dice la palabra, dice el evangelio de hoy. Lo acompañaban los 12, y cuando aquí habla de los 12, obviamente se refiere a los 12 apóstoles, quienes más adelante serán ellos, ¿verdad?, que dijimos, los que van a llevar el mensaje, quienes, dicho sea de paso, lo habían dejado todo para seguir a Jesús, pero quienes ahora vivían los valores del reino para luego anunciarlos. Pero también, aparte de estos 12, que eran los apóstoles, dice, y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Notemos cómo estas mujeres
habiendo recibido del Señor una sanación o una liberación, lo seguían en agradecimiento. Y esto es importante, porque este es el mayor incentivo que debemos de tener, hermanos, para servir al Señor. Yo siempre lo he dicho, creo que usted me habrá escuchado a través de estos audios. El Señor no quiere que le sirvamos por miedo. El Señor no quiere que le sirvamos por interés. El Señor no quiere que le sirvamos de repente en busca de algo. El Señor quiere que le sirvamos por agradecimiento. Siempre he creído de que el agradecimiento debe de ser ese incentivo mayor que debemos de tener, hermano, en el cual usted debe de servirle. Mire, insisto, no por miedo, porque hay personas que dicen, ay, es que yo tengo miedo que el Señor me vaya a castigar, por eso yo le sirvo. No, hermano, no le sirva por miedo, no le sirva por eso. O hay gente que dice, no, es que yo quiero ir al cielo, por eso yo le sirvo. No, es que usted no va a ir al cielo por servir, usted va a ir al cielo por creer. Claro, porque usted cree, sirve, ¿verdad? Porque lo peor sería que una persona esté sirviendo y no crea en Cristo, aunque yo sé que hay personas así. Lamentablemente hay personas que le sirven a un Dios que no conocen, que le sirven a un Dios que no creen en Él. Pero por esa razón no le sirva nada, por nada de eso. Sírvale por agradecimiento. Vea usted, ¿qué sería de su vida si Cristo no hubiese llegado a usted? ¿Qué sería de su vida si usted no le conociera? Por eso es que podemos reconocer en verdad que en agradecimiento le servimos al Señor, ¿verdad? Por agradecimiento es que el Señor espera que le sigamos, que le sirvamos, que en verdad podamos esforzarnos por Él. Ahora, ante esto, creo que yo puedo hacerle una pregunta. ¿Cuánto Dios ha obrado en su vida? No le puedo escuchar, pero le aseguro que usted podrá estar diciendo mucho. Dios ha sido bueno. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque Dios ha sido bueno. En medio de nuestras infidelidades, en medio de nuestros errores, en medio de nuestros problemas, Dios ha sido bueno. Ahora, la gran pregunta es, si Dios ha sido bueno, ¿qué tan agradecido está usted con el Señor? Usted me dirá, mucho. Bueno, ahora viene la tercera pregunta. ¿Y qué está haciendo para expresar ese agradecimiento? Bueno, hay gente que dice, no, yo le doy gracias a Dios. Sí, pero ¿qué está haciendo? Porque mire, el texto nos dice, le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, y comienza a describirnos, ¿verdad? María Magdalena, que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras mujeres. O sea, ellas en agradecimiento lo dejaron todo. Ellas en agradecimiento, ¿qué hicieron? Bueno, abandonaron ahí hasta su casa, pues, o de repente dejaron a un lado sus compromisos y se fueron a servirle al Señor, ¿verdad? Le siguieron. Ahora, por eso le digo, ¿qué tan agradecidos nosotros estamos? Ahora, este dato, fíjese, es interesante, porque en tiempos del Señor Jesús habían muchos rabinos, y todos los rabinos o maestros tenían discípulos, pero todos los discípulos se entiende que eran hombres, ¿verdad? O sea, no había ningún rabino que le siguieran mujeres, porque para ningún rabino hubiese sido un orgullo sentirse seguido o admirado por mujeres, ¿verdad? Esto por la cultura, ¿verdad?, del momento que se vivía. Pero, curiosamente, el Señor Jesús fue el primer maestro que tuvo mujeres como seguidoras también. O sea, no solamente hombres, porque le seguían los 12, pero también otras mujeres, ¿verdad? Pero esto nos enseña a nosotros cómo las mujeres
juegan también un papel importante en la obra de Dios. De hecho, usted sabe, si usted se congrega, usted sabe que la mayoría de personas que asisten a los templos hoy en día son mujeres. Usted sabe que la mayoría de líderes y de personas comprometidas son mujeres. Pero dice que estas mujeres lo ayudaban con sus propios bienes. Esto también es importante porque veamos que dice que le ayudaban con sus propios bienes. Pues esto nos demuestra, hermanos, que el Señor no se mantenía de milagros, ¿verdad? Sino que dependía de la ayuda de personas agradecidas como eran estas mujeres. Pero esta ayuda no solamente incluía su dinero, porque cuando se habla de ayuda, obviamente las personas, pues lo primero que se les ocurre es dinero, sino, como dice el texto, todos sus bienes, ¿verdad? Al hablar de este tema, algunos se incomodan, pero debo recordarle que nuestros bienes no solamente es el dinero, y le insisto ahí, no solamente es el dinero, ¿verdad? Nuestros bienes también son, mire, el tiempo. El tiempo es uno de los bienes valiosísimos que tenemos y que es importante que nosotros podamos servirle a Dios. Nuestros bienes también son nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades. El que usted, por ejemplo, pueda preguntarse, ¿en qué área yo soy bueno? Si usted dirá, mire, yo lo único que sé es, pues, ¿qué? Cocinar. O de repente yo lo que sé son los oficios varios. Bueno, pues ¿qué le parece si usted va y ayuda, ¿verdad? En la iglesia, en la obra también, en la iglesia también hay que barrer, en la iglesia también hay que limpiar, en la iglesia también hay que asear, etcétera. O sea, hay tantas necesidades, ¿verdad? Entonces, y obviamente el tercer bien que a nadie le gusta que le hablen, pero que es uno de los bienes importantes en la obra de Dios, son los tesoros. De esos tesoros que usted pueda dar voluntariamente y en agradecimiento a Dios. Ya el apóstol Pablo ha dicho que debemos de dar, pero con alegría, no dar con tristeza, ¿verdad? Sino dar con alegría, porque el Señor bendice al dador alegre, dice 2 de Corintios capítulo 9. Por eso, hermanos, creo que hoy podemos aprender de estas mujeres. Mire, solo son 3 versículos los que hemos leído, pero nos presentan cómo estas mujeres, en sus necesidades y obviamente con su pobreza, respaldaban, ¿verdad? Ellas pues ayudaban, subsidiaban, diríamos hoy en día, el ministerio del Señor para poder alimentar pues aquel grupo de apóstoles y obviamente poder movilizarse por toda la región para llevar la palabra. Hagamos lo mismo, verdaderamente comprometámonos con el Señor, porque el mayor bien que tenemos es nuestra vida, que sea para el servicio de Dios. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, que derrame su gracia sobre nosotros y nos dé mucha paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.